Bienvenidos a una nueva edición del Living. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Ella es psicóloga, su nombre es Marcela Colía. Muchas gracias Marcela por la presencia. No, gracias a vos. De una. Un poquito, la primera por ahí, Ujú. introducción, en realidad que también que nos puedas contar un poquito Ujú. de qué va tu trabajo, tu actividad, tu práctica. Sí. Bueno, soy psicóloga, hago clínica, o sea que lo que hago es tratar personas, lo hago de forma individual y independiente, o sea, no trabajo con, si bien estoy en varios equipos de terapeutas, no trabajo ponerle para un centro o cosas así. Hago terapia cognitivo-conductual, que es, en Argentina quizás es un poco, es medio un trabalenguas y aparte es un poco, quizás la mayoría de gente está acostumbrada a hacer psicoanálisis, Ajá, entonces como que es uno de los pocos países del mundo en el que no es la terapia líder, básicamente eso. de una. En la mayoría de países lo es. Eh, y bueno, trabajo con algunos temas de sexualidad, pero no es lo que, o sea, quizás he hecho más divulgación y sí trabajé con muchas personas que vienen por eso, pero te diría que la mayor parte de mi día no es lo que más trato. Así que sí, Bien, sí. genial. ¿Y digamos, qué te da, digamos, Ujú, a la hora de encuadrar ujú, un poco las no sé si patologías o sí. las disposiciones de las diferentes personas, tanto lo que es divulgación como lo que es tu práctica, digamos? Ujú. ¿Qué te aportan esas dos esferas? Sí, o sea, actualmente estoy preparando una aplicación, un doctorado, entonces la parte de investigación, o sea, no estoy haciendo una investigación ahora, pero estoy preparando la que voy a hacer. Ajá. Em, y siempre estoy leyendo sobre el tema, entonces gran parte de lo que hago en divulgación a veces es, o sea, el libro que estoy leyendo o algo, como poner algún tipo de concepto ahí. Sí, me interesa porque lo que más me interesa en investigación es la sexualidad, entonces sí, quizás es más sobre ese tema. Y en términos de terapia, creo que lo que hablábamos hace un rato como que te ayuda a ser muy pragmático, ¿no? El hecho Ujú. de tener una persona delante con alguna problemática, uno sí ayuda a veces a entender la persona, conocer ciertos patrones o saber algunas diferencias de género y decir, bueno, es esperable que a esta persona le esté pasando esto. Claro. Y también pasa mucho que uno a medida que va trabajando más, cuando alguien se sienta delante tuyo, hace suposiciones o hipótesis que después como que cada vez le pegas a más. Em, pero también te permite mucho eso, de escuchar a una persona con lo que le está pasando a esa persona y de poder centrarte en eso. Eh, y bueno, y también creo que el pragmatismo es una característica mía que estaba de antes, pero bueno, como que acá justo funciona bien. Bien. Habías hecho si mal no recuerdo, una tesis Sí, respecto de la brecha orgásmica, ¿no? no, de la masturbación femenina. O sea, en La parte sí, masturbación. igual, o sea, parte de la inspiración para hacer la tesis fue la brecha orgásmica. Ajá, En particular un estudio que fue de los estudios de los últimos años el que replicó un poco de hallazgos que venían antes, pero con una muestra muy grande, entonces es muy claro. relevante. Y mi tesis es un poco más sobre la masturbación en mujeres y como las cosas que pasan asociadas a eso, básicamente, en la vida sexual de las mujeres. Esa fue mi tesis de grado, sí. De una. Bueno, ahora ya, en un ratito te voy a Sí, preguntar un poquito sobre eso. de una. ¿Qué valor sentís que tiene? Como Ujú. veo que en Instagram haces mucho entrevista, Sí. como sí, consulta como medio a tu comunidad Ujú. de Instagram. Este, ¿Qué valor te da y cómo nutre este proceso de divulgación? Digamos, es Ujú. como vos tomás de ahí y digamos, te pones a investigar de acuerdo a lo que la gente va Sí. solicitando. ¿Cómo es esa interacción? Sí, me interesa mucho porque a veces uno, no sé, lee algo y dice esto para mí es lo más flashero del mundo y después le preguntas a la gente y quiere saber algo que nada que ver o no le importa mucho. Mm, Entonces es súper importante como mantener ese toque con lo que le está pasando a las personas y las cosas que les importan. En general el proceso, justo ahora me estoy tomando medio un recreo de Instagram, entonces como que no lo estoy haciendo ahora, pero en general es bastante así, es como hago preguntas sobre algún tema que justo estaba leyendo para sentirme también más cómoda escribiendo y no teniendo que, no sé, leer un montón claro, de cosas de vuelta. Y sí, me interesa mucho lo que la gente opina también para esto de ver los patrones, ¿no? Como, o de decir, che, esto se observó en tal estudio, a ver si en esta total, muestra de gente que responde pasa lo mismo, total. como Está cosas bueno. así. Está bueno eso de que la teoría se valide en la práctica, ¿no? Sí, O que la práctica informe la teoría también, ¿no? Las dos de cosas un una. poco. Respecto de, bueno, la primera como pregunta, si querés, como más Sí. amplia que me gustaría como indagar, es respecto de el sexo, el género y la orientación sexual, ¿no? Sí. Como son tres esferas de la sexualidad, se podría decir, como Ujú. el hacer o el pensar sexual.
que hoy están muy en boga y a veces no están bien claras, al menos en mi caso puedo hablar por mí. Digamos, sí, uno puede conocer o tocar de oído, pero me parece que como merece cierto respeto, sobre todo, ¿no? por todos los movimientos de diversidad sexual que existen y por mismo por el movimiento, ¿no? o por la vivencia de la sexualidad propia, ¿no? También me parece que merece respeto y merece consideración. Entonces un poco me interesaba preguntarte a vos, desde tu perspectiva bueno, profesional en la salud también, qué, qué es cada cosa, digamos, cómo podemos, si querés, definir arrimar los conceptos de sexo, género y orientación sexual. Y después te sumo una preguntita a eso, porque supongo que va a estar bastante conectado con eso también. ¿Qué incidencia tiene lo social y qué incidencia tiene lo natural, ¿no? Sí. O lo natura-nurtura, ¿no? Biológico. Como estas dos facetas. Sí. O sea, primero algo que igual habíamos hablado de que quizás la mayor cantidad de cosas que digo las digo mucho desde la perspectiva clínica en términos de esto, de que quizás muchas de las cosas que yo pienso las pienso muy ahora igual se va a evidenciar, ¿no? Pero digo, de una persona que viene, qué impacto tiene eso en la vida de esa persona, qué cosas puede hacer esa persona en base a eso y qué no. En general, cuando hoy en día se habla de sexo y de género como diferentes, porque muchas veces cuando hablamos lo usamos indistintamente, el sexo suele tener que ver más con la biología, es un tema de cromosomas, gametas y hormonas, y hay dos que son, diría que cumplen como, no que cumplen, que cubren el 99% de la población, que son femenino y masculino, y después hay condiciones intersex en las que hay quizás dos cromosomas de un tipo o un cromosoma extra de algún tipo, que suelen tener que ver con esto, con cromosomas que agregan diferentes temas hormonales o cosas así. Eso obviamente es muy poca las personas que tienen eso. A veces la gente dice, el sexo biológico tampoco es binario y en realidad si bien no es binario, el 99% de la población cae en una o en la otra. Entonces como que hay un porcentaje muy pequeño. Y ahí, pequeña preguntita, ¿cuáles serían esas otras diversidades del restante 1%? No las tengo todas en la cabeza. Pero, por ejemplo, hermafrodita es una de ellas, o sea... Sí, hoy no se usa más ese término, se usa intersex, como Intersex. para todas. Pero, por ejemplo, hay una condición en la que se llama CAH, con genital andro, no sé qué cosa... Bueno, ahora no me acuerdo. Pero tiene que ver con que son... no quiero hablar sin acordarme bien la data, pero es como si fueran mujeres que... no, perdón, hombres a nivel cromosomas, pero que no, lo estoy diciendo mal, pero lo voy a decir, como que no absorben, si se quiere, la testosterona de la misma forma. Sí. Entonces presentan como mujeres genitalmente, pero Sí. tienen hormonas masculinas. Bien. Entonces quizás en la pubertad empiezan a tener algún tipo de sintomatología. De hecho, había una corredora que tenía esto y que no sé si la habían descalificado, había todo un quilombo así en las Olimpiadas, porque en realidad obviamente ganaba siempre. Claro. Y ahí se mete el tema también esto, ¿no? De qué influencia tienen las hormonas, estas cosas en la vida del día a día, ¿no? Y Sí. en este caso, bueno, en general las competidoras no estaban muy contentas con que compitiera una persona que Total, sí, sí. hormonalmente era un chabón. Pero después, eso es, en general cuando se habla de género se habla más de... A veces se dice características más influidas socialmente de lo que es masculino y femenino. Entonces, Claro. hay personas que... O sea, masculino y femenino sería una configuración genética, Sí. pero en realidad sería como una configuración genética a la que se le suman, ¿no? Como unos condicionantes masculinos y femeninos, o se lo nombra de esa manera que ahí ya tiene una implicancia como cultural o social, ¿no? Exacto, como que hoy en día si vos decís que una persona es masculina, o si yo te digo que alguien es hombre, probablemente vos te haces una imagen en la cabeza, Claro. o si yo te digo una profesión, vos te haces una imagen en la cabeza que tiene que ver con un sexo más que con otro, cosas así. Claro. A ver, igual hay una realidad que es que hay una parte que tiene que ver con la cultura y otra parte que tiene que ver con que el cerebro suele buscar patrones. O sea, si vos nunca viste un enfermero hombre y yo estuviera hablando en inglés y te digo nurse, Sí. vos vas a pensar en una mujer. ¿Qué pasa si el 90% de enfermeras que viste son mujeres y no hay mala intención en términos de... Para mí depende mucho ahí de la persona, o sea, porque a veces uno dice, bueno, está mal que algunas cosas estén condicionadas socialmente o Sí. que
que la gente piense quizás en mujeres cuando se habla de cierta profesión. Y decís, ¿por qué está mal que se piense en mujeres? Como que a veces es esta cosa de, bueno, qué es despectivo, qué no, Claro. con qué intención se dice algo. Y entonces ahí se mete todo más en Claro. un tema de las intenciones de la persona que está usando el lenguaje y más Totalmente, de eso. totalmente. No se sabe qué es, no se sabe si es 100% natura o 100% nurtura. No hay, porque no hay ningún estudio que pueda agarrar a alguien y extirparlo de la sociedad si se quiere. Claro. Hay cosas que han pasado, como por ejemplo, hay un caso de un chico muy conocido que, bueno, se suicidó, pobre, pero se llama David Raymer, que cuando nació, hombre, le hicieron una circuncisión que salió mal, entonces justo había un doctor, no sé si era psicólogo también, muy conocido, se llama John Money, que tenía la teoría de que todo el género era socialmente construido. Y él le dijo a los padres, bueno, hagámoslo mujer porque total el pene... No cambia. No, claro, total, si lo crían como mujer va a ser mujer. Claro, claro. Y no, o sea, a los 9 años empezó a tener intereses totalmente masculinos, masculinos, es decir, jugaba de forma muy brusca todas cosas que Sí, la mayoría... afinidades, eso, como eso que afinidades, y después dijo a los 9 u 11, tipo, yo soy hombre. Como que se identificaba como hombre, Sí. y los padres finalmente le contaron y transicionó, o sea, hizo todo, tipo, se hizo una mastectomía, se hizo una faloplastía y todo. Se terminó suicidando por depresión, porque nada, lo había dejado la mujer y había tenido un montón de problemas él personales. Sí, me imagino. Pero sí, después también hay una enfermedad que se llama, no me acuerdo el nombre en castellano, pero es como cloacal extrophy, se llama, que es una enfermedad que la característica que tiene es que suelen nacer con penes como medio mal formados. Ajá. Entonces el estándar de lo que se hacía hasta hace unos años era que literalmente se les hacía vaginas y les daba hormonas femeninas y se los criaba como mujeres. Tremendo. Y muchos, tipo, te diría un porcentaje altísimo, transicionaron a hombres. O sea, no un porcentaje que condice con la cantidad de personas que nacen mujer y transicionan a hombre. Entonces, Claro. como que bueno, hay una influencia bastante importante, incluso cuando se les da hormonas desde chicos, Claro, claro. de lo que no es de social, si se quiere, porque pensá que esta gente los crió como mujeres a sabiendas, Sí, si sí, se quiere, sí, como... totalmente. Sí, sí, hay como esos experimentos de, no sé, si a una melliza la sacás de, viste, la creas en otro lado, parecería Sí. ser que lo social es como ampliamente preponderante, pero existe una configuración como predeterminada, un determinismo biológico también ahí que pesa, digamos, a pesar de que no nos guste a veces, ¿no? Sí. O que pensamos que todo es relativo, todo es cambiable, todo Sí. es opinable en ese sentido, ¿no? Si querías. No, que la orientación sexual, que era el otro por lo que me habías preguntado. Ahí estábamos haciendo eso, sí. Ok, también, porque pensá que si históricamente no han habido grandes incentivos sociales para ser homosexual, Claro. y sí han Sí, habido sí, grandes castigos. Sí, sí. Como es algo que lo haces a pesar tú, o sea, que sos a pesar ¿no? de todo el dilema social que implica, o la condena social que implica, ¿no? Exacto. De hecho, respecto a la condena social, por ejemplo, hay estudios que dicen que los chicos gay que se presentan de forma más masculina, o sea, que tienen actitudes, formas de juego, etcétera, más masculina, tardan más en tener sexo que los otros, que los que se presentan de forma más femenina, y esto puede tener que ver con que no están tan al tanto porque nadie los cargó como... Es decir, quizás tardan más en asociar lo que me pasa con lo que puede tener lo que puede ser el nombre de lo que me pasa, Claro. o que son lamentablemente más fácil presa de personas que son gay y son más grandes, Claro. Entonces los que son más femeninos son más fácilmente presas, Claro. si se quiere, de eso. Y también los que se presentan de forma más femenina tienen índices más altos de intentos de suicidio, lamentablemente. Es como que existe una condena social, o sea, se sufre Claro. salirse de la norma. Y bueno, o sea, por eso uno diría, bueno, evidentemente la Claro. homosexualidad tiene una base altísima que no es social porque nunca nadie premió a la gente homosexual y se sabe que existió siempre. Entonces, Claro. como decís, bueno, sí, puede haber una parte, pero si la gente fue históricamente homosexual, pese a que hoy en día hay países donde tiene pena de muerte, es como decís, bueno... Wow, hoy en día hay países que tienen pena de muerte, la homosexualidad. Creo que Uganda, pero no estoy segura, no quiero tampoco mandar bolazo, pero hay países Tremendo. en Qué increíble. Sí, sí, como hay una fuerza, ¿no? Como muy, muy clara de lo que... Bueno, está bueno saber que también siento igual que hay, y en cuanto a esta pregunta del margen de acción, Sí. lo que existe, que he visto en una entrevista tuya también que hablas de esto, como la plasticidad Sí. que existe en tanto no sé, las mujeres, los varones, y
podemos hablar de las mujeres y los varones en este caso, porque lo del medio sería la plasticidad, ¿no? Como todo lo que, a lo que se puede acceder, en realidad en relación a la orientación sexual, no en relación al género, perdón. Hetero y homosexual. Sí. Digo, las mujeres hetero, los hombres hetero, como que en sí mismo, como a nivel genérico, tienen diferentes márgenes de acción en cuanto a su preferencia sexual, digamos, como... Sí, en realidad esto que vos hablabas, vos me habías preguntado algo de, creo que en otra pregunta como de qué atracción o qué es lo que es ser cool y Claro, eso. claro, total. En realidad, lo que pasa, por ahí es donde yo digo, bueno, perspectiva clínica, si alguien viene a terapia y me dice, estoy confundida, no sé, soy mujer, siempre estuve con hombres, creo que quiero estar con mujeres, o el opuesto, más allá de que cuando uno le dice, bueno, ¿y por qué no probás? Obviamente cada persona tiene sus dudas o lo que sea que le esté afligiendo. A veces son cosas muy graves como un juicio muy fuerte por parte de padres o familia o instituciones, y a veces es, no sé, no me animo o no sé, a veces ansiedad social que no tiene que ver con el género, cosas así. Pero lo que yo pienso con esa duda a veces también es, hoy en día, si vos querés probar solo por probar, aunque nunca hayas sentido atracción hacia una persona, medio que podés. Claro. Entonces, y en general la atracción uno la sabe. Por eso creo que tomar el caso de personas homosexuales que lo han sido muy a pesar de su contexto, es como decir, bueno, esa persona sabe desde que tiene uso de razón que es homosexual o que es diferente quizás, ¿no? Porque al principio se siente como una diferencia. Es decir, bueno, o sea, lo más probable es que sepas si te sentís atraído hacia alguien. Y creo que hoy también, como se habla tanto del tema, yo o sea, a veces lo planteo en una oración, que es tipo, la data quizás entra antes que el deseo. Es decir, si yo tengo 15, 14 años, más con esto de la pandemia, me la paso mirando TikTok, Instagram, Twitter, cosas así, donde leo que no, que en realidad el género, que la identidad sexual, que todo es totalmente fluido. Claro, digo, uy, che, ¿y qué sí tal cosa? Y hay que ver qué influye en eso. Los adolescentes sufren mucho, tienen muchos temas de identidad, entonces como, no porque sea un problema o sea algo malo cuestionarse la sexualidad, sino porque hay un momento en el que eso tiene que pasar a la práctica para que vos digas, ¿me gusta esto o no me gusta esto? Lo sientas en el cuerpo también. Y lo sientas, claro, en el cuerpo. Y creo que eso a veces está como medio comprometido hoy en Claro, porque hay como una eso. especie también de esto que charlábamos un poco, como el fascismo de lo cool también, ¿no? Sí. El fascismo de lo diverso, Sí. o mismo dentro de las diversidades, como dentro esto que me contabas, ¿no? La persona homosexual que es más bien como de comportamiento más machito de alguna manera, y la persona homosexual que es más femenino en su comportamiento, hay como cierto juicio ahí también, ¿no? Entonces como no es que la diversidad implica automáticamente libertad y democratización de la expresión, sino que muchas veces es como una nueva forma de crear una grieta, ¿no? Es un nuevo orden. O es un nuevo orden. O sea, lo que pasa es eso también, es que pasa que los humanos siempre estamos entre que nos gusta lo novedoso y nos gusta la seguridad. Claro. Entonces como que uno dice, bueno, ahora soy gay. Bueno, ¿y a qué me aferro para quedar acá? Y no tiene que ver con gay, puede ser con profesión. Es decir, cualquier cosa que te afirme en tu identidad suele, tipo, garantizarte un poco de seguridad. Y eso suele estar bueno porque a todos nos da paz. Total. Entonces es negociar constantemente estas cosas, pero sí pasa también que dentro de lo que uno cree es diverso, etcétera, hay un montón también de discursos o de mandatos. Sí, está bueno eso. Está bueno, a ver, respecto de esto, ¿no? Como también había visto algo, por ahí podemos hablar un toque de lo que es como el deseo o supongo que no lo definiste en estos términos, pero va por este lado de la curiosidad o las ganas por ahí mentales de decir, puedo probarlo, como el inicio de la intención, y después está como el hecho de llevarlo a cabo, ¿no? Hay una diferencia ahí entre quien se siente curioso respecto a determinada cosa y quien lo lleva a cabo, ¿no? Sí. En este sentido, siento que, o sea, podés igual como hablar específicamente de eso, pero quiero decir como en este sentido, siento que Internet, digamos, y la cantidad, esto que sí, de los niños, las niñas que están como medio abstraídos de su cuerpo a veces porque están como muy en la mente y en la circulación de la información, que es algo muy fluido, ¿no? Como algo muy sin bordes. A veces como desde la mente uno puede acceder a muchos imaginarios o muchas ideas o deseos. Deseo irme de viaje, deseo tener sexo, deseo una orgía, deseo lo que sea. Pero después hay un cuerpo que tiene que también acceder a eso, ¿no? Es como, a veces es como estamos sobreestimulados por esta curiosidad que nos plantea Internet, pero después es como que
la brecha entre eso y lo que estamos dispuestos a ir a probar, Sí. en lo que vos decís que es el lugar sano, ir a probar para verificar eso, Sí. a veces es muy grande, ¿no? Y quedamos como en un lugar de la identidad por ahí se pierde en ese lugar, digo, como de Sí. muchas identidades posibles, Ujú. pero ninguna comprobada, ninguna como encarnada, ¿no? De alguna manera, como... Sí, porque al final del día, a ver, no me parece mal esto de la curiosidad, es sano y aparte de vuelta a la adolescencia es un momento de exploración y eso, Sí. también, bueno, la adultez joven, pero al final del día es, bueno, ¿qué significa esto para tu vida? O sea, si vos Claro. leíste esto y decís, yo me identifico con esto, mañana ¿qué haces? O sea, ¿qué significa esto? Sí. Tipo, puede ser en cualquier, Comportamentalmente. claro, en cualquier término, o sea, no solo en términos de De relaciones sexuales, sí, claro, sí, no como... solo eso, no solo en términos de ir y probar, si vos decís, bueno, tengo curiosidad de estar con un chico, ir y estar con un chico, es si yo mañana, porque a veces también pasa esto de que uno se pelea en internet o lee o escucha o dice, y es como, bueno, ¿en qué cambia tu vida Claro. si sos bisexual? Que tampoco es el hecho de decir, si no estuviste con, no sos, o sea, no es la idea tipo esto de decir, Claro, de categorizar eso, y... desde afuera. Sí. Es más un término de vuelta. ¿Tengo la libertad que siento que deseo para poder hacer esto que tengo ganas de hacer o no? Y de última, Claro. ver en ese margen. También está la diferencia entre atracción y conducta, porque hay muchas Eso, personas eso. que dicen que son bisexuales y han estado solo con un sexo, un género, y hay otras personas que quizás dicen que son hetero u homosexuales y han estado con los dos. Mucha gente homosexual de chica por presión social o por, no sé, por lo que sea, estuvo con personas del otro sexo y hoy dicen ni loco ni loca. Claro. Hay mucha gente que quizás dice, no, yo creo que soy bisexual y solo estuvo con un sexo. Ninguna de las cosas está mal, es una cosa de diferenciar que la atracción no es lo mismo que la conducta. Bien. Y creo yo que la conducta no es que, yo no creo que sea, no es que sea una mejor forma de medir, pero creo que tiene un impacto más grande en la vida, en el sentido de vuelta, no es, porque de vuelta hay gente que estuvo con los dos géneros y dice, no, yo solo quiero estar con hombres o con mujeres, pero es como, bueno, ya sabes, ya está, y podés seguir con tu vida de vuelta, más allá de la sexualidad, porque una persona no es solo un ser sexual, entonces es como Total. eso, qué sé yo. Está bueno, está bueno. Entonces podemos decir que entonces el sexo sería como, tiene más que ver con la biología, con el cuerpo. Ujú. El género tiene más que ver con los atributos que se le asocian a ese cuerpo, Ujú. ¿no? Como las actitudes, los comportamientos, las estéticas a veces también, ¿no? Sería como el disfraz, de alguna manera, Ujú. pero también tiene Un un fuerte componente, impacto sí. de lo determinado por el sexo, de alguna manera, Ujú. ¿no? Y después está la preferencia sexual, que sería con quien te gusta tener sexo, Sí, básicamente. sí, Buenísimo. Y ahí, yendo un poquito a las diversidades sexuales, ¿no? sí. O las diversidades de género también. Encuentro que LGTBIQ+, tiene Ujú. toda como este conglomerado de diferentes aspectos de la sexualidad o Ujú. grupos de la disidencia sexual o de la diversidad Sí. sexual. Este, ahí tenés como terminologías que refieren a la preferencia sexual y también terminologías que A la refieren identidad. al género, ¿no? Ujú. Entonces como hay una mezcla, Sí. eso es así, perfecto, como no hay una necesidad de definir, o sea, son diversidades que son ¿cómo es esto? Se escapan de la norma siendo una distribución normal, no siendo un tema de De juicio de valor, moral, digamos, exacto, claro, de juicio de bueno. valor, es un tema de cantidad de gente, es decir, la mayor cantidad de gente que nace con cromosomas masculinos se identifica como hombre, la mayor cantidad de mujeres que nacen, o sea, con cromosomas femeninos se identifican como mujer. Perfecto. Y la mayoría de hombres son hetero y la mayoría de mujeres también, es un tema de números nomás. Me encanta. Bueno, relaciona esto. ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? ¿Qué pensás en relación a esto de la representación? O de, Ujú. hay una... Darío Zeta, me gusta mucho lo que dice Ujú. Darío Zeta respecto a esto, que es algo pequeño. Habla de que el lenguaje inclusivo en sí mismo no es como una estética o una búsqueda como un reclamo de determinado trofeo de logré decir. Ujú. A mí me cuesta un montón también usarlo y lo uso a veces por un tema de respeto. Ujú. O intento usarlo por eso. Pero dice como que en realidad es un dispositivo que está constantemente como, tiene que estar, como su función es estar molestando a la sociedad y como estar Ujú. recordando que el lenguaje no viene como puro o impoluto No, de ideología, ¿no? totalmente. ¿Qué lugar pensás que tiene este factor en la Ujú. representación de las diversidades sexuales? Ujú. Y si sentís que es algo como, nada, que es válido o simplemente, o se puede transformar también en un fetiche como todo, ¿no? Como una búsqueda de pertenencia o de lo cool también, ¿no? O sea, Sí, se puede transformar en algo
como pasa con el mes del orgullo, esas cosas que todo lo que vende a mí me hace gracia porque quizás muchas veces estos movimientos vienen desde un punto de vista más como antisistema, cosas así, y todo se puede usar por el sistema para venderte algo. Es fascinante. Ya Entonces, como que, bueno, ya fue. Sí, sí, total. Em, No enroscarse demasiado con Claro, eso porque... yo honestamente, de vuelta, desde un punto de vista súper pragmático, el lenguaje es un hábito. Sí. O sea, uno, qué sé yo, vos te entrenás de alguna forma para no decir malas palabras cuando preguntas algo en clase o cuando hablas con tu jefe o sea, son cosas que vamos aprendiendo, a veces involuntariamente, a veces más voluntariamente, como tratar de dejar de decir una muletilla o tratar de tratar a alguien de usted, etcétera. Viste que a veces cuando tratas a alguien de usted te sale un vos o cosas así. Y como, No, tipo, no. Entonces creo que depende mucho de vuelta de lo que quiera hacer cada persona. Siempre vas a tener a gente que lo usa a propósito para hacer mal y a gente que se mete demasiado, se enrosca demasiado en cómo me dicen porque, nada, le da un valor extremo y creo que la mayoría caemos en el medio que estamos tratando de decir otra cosa y si nos acordamos, nos acordamos y si no nos acordamos, no nos acordamos. Totalmente. Creo que obviamente tiene valor en el sentido de decir, che, ¿por qué siempre decimos masculino si en realidad también hay mujeres o si hay gente que quizás no se identifica con ese género? Y la pregunta me parece válida. Ahora, esto, para mí es recordar que el lenguaje es un hábito y como, no sé, cuando estás aprendiendo un idioma te equivocás o cosas así, uno quizás no es el foco que uno tiene cuando habla. Sí. E incluso, yo siempre escucho a alguien hablar de esa forma, incluso gente que quizás está hablando así en defensa o lo que sea, siempre se equivocan. Siempre se equivocan. O sea, digo, Sí, es como difícil hasta para ellos que anden como está absolutamente Claro. inmersos en ese universo, ¿no? Y también... Pero se rozan también con lo otro, ¿no? También por más que estén dentro de una determinada como esfera social, también se rozan con las otras esferas sociales, inevitablemente, Sí. ¿no? Como... Y aparte de esto de que para mí la gente que lo usa mal a propósito o que te trata, que te quiere hacer mal con eso, es lo que yo también siempre le digo a las personas cuando me dicen en terapia, tipo, no, tengo miedo de que esta persona piense que soy un tarado y es tipo, entonces no te importa tanto la opinión de esa persona en tu vida, porque si esa persona piensa que sos un tarado o si esta persona viene a tratarte de algo que vos no sos, es lo mismo que alguien te diga otra cosa que vos no sos. Sí. No sé, o que se confunda tu nombre a propósito, no sé, me da la sensación de que es un tema de que uno igual elige, porque también de vuelta, si viene un político y dice yo quiero, como ahora está lo del voto joven, uso eso y no me interesa en lo más mínimo quizás. Entonces me parece algo muy, muy fácil de cambiar y al mismo tiempo muy difícil. Entonces como que, no sé. Total. No, está bueno porque puede, como todo se puede usar para una diversidad de fines y me parece que está bueno recordar siempre que la idea es que una y no que separe, ¿no? Entonces como si estamos como peleándonos por la terminología que está diseñada o que está como ahí operando para transmitir otro mensaje. Para transmitir otro mensaje y lo transformamos de vuelta en una guerra de egos, una guerra de poder, ¿viste? Y bueno, caemos en un lugar medio choto. Cambia el mensaje. Y cambia el mensaje, realmente se distorsiona. Volviendo un cachito a lo de las diversidades sexuales, me interesaba lo de quien es no binaria, digamos, que opera sobre el género, entiendo, ¿no? Como que se define respecto de no me percibo como mujer, no me percibo como hombre, hay toda una variedad en el medio. ¿Qué sentís que, sobre todo si ocurre en las infancias, ¿no? ¿Qué sentís que piensa o cómo construye esa identidad o esa identidad de género la persona que se define de esa manera como mujer o como varón, digamos? Una persona que nació con genitales de masculinos, por ejemplo, que se quiere definir como una mujer. ¿Sentís que de repente como qué atributos relaciona, empieza a observar comportamientos de mujeres, colores que usan, tipos de prendas, la forma de hablar, etcétera? Entonces, cuando dice yo me percibo como una mujer, quiere decir que quiere hacer uso de esos atributos de alguna manera. ¿Cómo lo entendés vos? ¿Hay estudios sobre niños no binarios? Yo no Eso, encontré. Ni idea. No, yo no encontré. Yo mirá que busco cada tanto tipo prevalencia, correlaciones con otras cosas y no encuentro. La mayoría de estudios sobre no binarismo que encuentro son descriptivos, cosa que no es rara porque es un fenómeno muy reciente, diría que en la última década apareció. Por eso digo, me resulta muy difícil pensar en un niño que no haya tenido una influencia de padres que hablen del tema activamente, que diga yo no soy ni mujer ni varón, y que no sea una fase. No porque de adulto no pueda quizás retomar esa idea y decir yo no me identifico, sino porque en general se nota más esto de infancias trans, como de chicos que
de vuelta, los crían como varones con los esfuerzos torpes o a propósito que pueden hacer los padres para socializar a una persona con atributos del género al que pertenece, muchas veces no por ninguna agenda, sino por el tema de tu vida va a ser más fácil si te apegás a lo que te tocó, porque los padres no quieren que sus hijos sufran. Es decir, me parece que hay más padres que no quieren que sus hijos sufran que padres conservadores que tipo creen que hay algo que está moralmente bien, pero los hay. Y me resulta muy difícil imaginarme un chico que haya tenido una concepción tan abstracta como del género que a los 5 años diga yo no soy ni mujer ni varón y que quiera como hacer su camino en el medio. No, o sea, no es que crea de vuelta que no existe, lo que estoy negando, que si un chico lo dijo decirle no, vos no, me resulta raro que ese fenómeno surja espontáneamente. Sí ocurre que muchos chicos van al jardín y dicen yo soy nena o juegan con las nenas, pero porque quieren hacer lo mismo que las nenas, no tienen un concepto para decir... Claro, si no es un statement político, claramente. No, o sea, no, a eso voy. O ideológico, digamos. Claro. Ahora si los padres, la madre o el padre o lo que sea, están, de alguna manera, tienen cierto nivel de, qué sé yo, de apertura o de lo que sea, ¿no? Como hacen a disposición de su hija las diferentes esferas, no sé, juguetes de diferente tipo, experiencias de diferente tipo, etcétera. Sería como más normal porque un chico esencialmente es curioso, bueno, no que todos los chicos sean curiosos, pero hay una cierta curiosidad y un desprejuicio respecto de por qué no puedo hacer esto, que en realidad a veces viene, ¿no?, como condicionado por el padre, no, esto no es lo que vos vas a estar haciendo, digamos. Pero es que lo suelen hacer igual, porque fíjate esto, como la mayoría de chicos que tienen una orientación sexual que los padres no premiaban, suelen tener infancias sufridas, suelen darse cuenta de que quieren hacer algo que está mal en casa y lo suelen hacer. De hecho, hay un psicólogo medio como bastante conserva que hizo un estudio con, no me acuerdo cuántos chicos, pero había uno que él había tomado para hacer experimentos sociales de que el chico era gay de presentación más femenina y agarró a los padres y hicieron todo un sistema de tipo tokens de que tipo el chico ganaba puntitos, fichitas de color 1 que eran buenas y las podía cambiar por juguetes o cosas así, y fichitas de color malo cuando se portaba como una nena. Y el chico, dicen los psicólogos que lo observaban, que aprendió a modelar su comportamiento y a decir, estos juguetes son de nena, qué mal, muy artificialmente para zafar, y de grande era un hombre gay feliz. O sea, era tipo como... Mirá, hay una estrategia de una manera. Claro, el niño aprendió, esto sirve, lo voy a decir delante de mamá y papá, delante de estos psicólogos que me están rompiendo las pelotas, y pasó. Tan fuerte es como la presencia de su verdadera identidad, ¿no? Que atraviesa incluso esa barrera o sea, que desarrolla ese mecanismo de manipulación para poder atravesar y poder habitar con sus padres porque es lo que le conviene en un punto, ¿no? Y no por un tema de ideología ni por un tema de, esto está mal, mis padres representan. No, tipo, tengo que zafar de este mal momento, voy a hacer esto. Supervivencia pura. Claro. Qué loco. Claro, o sea, vos decís que en ese sentido, como si una madre es... una madre adulta hoy, digamos, no sé, tiene género fluido o género no binario, ¿dónde estaría ¿cómo sería? La prohibición? Porque en realidad, si le ofrece tanto como el universo de los atributos femeninos como masculinos, no existiría como este espacio prohibido, ¿no? Que sería como... Exacto. Entonces, en este caso, como que podríamos pensar en una infancia más libre, digamos, de esa manera, o no necesariamente. Digo, como especulativamente, porque claramente no lo... Honestamente creo que no, pero no porque no sea libre, sino porque, de vuelta, los chicos no están tan preocupados como los adultos por estos temas. Los chicos hacen lo que tienen ganas de hacer. Si al nene le gusta jugar con autitos, sea nene o nena, va a querer jugar con autitos, y va a hacer lo que pueda para jugar con autitos. De hecho, hay estudios en... Exacto, pero si quiere jugar con autitos y además ponerse una pollera, digo, y el padre le dice que no se puede poner una pollera... O se la va a poner a escondidas o va a aprender a no ponérsela y cuando sea grande va a volver a aparecer eso. Bueno, genial. Ahí donde digo, si el padre tiene una apertura mental y le permite ponerse la pollera, en ese sentido podríamos decir que tiene una infancia un poquito más linda, digamos. Sí, o sea, todo lo que sea evitar castigos por cosas que no le van a hacer la vida más fácil al chico, obviamente es como, o sea, si vos al nene lo castigás por meterte en el enchufe tiene sentido, pero si lo castigás porque se pone una pollera no tiene mucho sentido. Pero también hay algo ahí de la protección porque el padre percibe el mundo de determinada forma y dice el mundo va a ser hostil para con vos. Entonces meterle dedos en el enchufe puede ser igual para determinada forma de pensar que ponerse una pollera, digamos, ¿no? Porque reviste cierto riesgo también, ¿no? Por eso digo, hay muchos padres bien intencionados que se preocupan cuando los hijos
tipo, son diferentes a la norma, más que nada por lo que van a sufrir. Claro. De todas formas, cuando vos me decís un padre quizás que es no binario y todo, como te decía, los chicos van a hacer lo que quieran hacer. Y también hay estudios en los países nórdicos que en teoría son los que tienen como mayor libertad o mayor como leyes en función de igualdad de género, Ajá. que estudian cosas como intereses, que suelen ser algo que se observan diferencias de género bastante marcadas, principalmente en intereses laborales, digo, las profesiones que eligen las personas, y hasta donde yo escuché, las diferencias son más marcadas en esos países donde la gente en teoría tiene más libertad. Mirá. Viste que aparte hay todos esos jardines que tienen juguetes neutros y todo. Mirá. Y, o sea, lo que a mí me da la sensación en eso es que no pensando en categorías de género, sino pensando en lo que le interesa hacer a la gente, cuanto más libre la dejas, más va a hacer lo que quiera y que en general va a caer dentro del binario, para mí no tanto por una influencia, sino porque es lo más prevalente y es lo que la gente quizás elige hacer. Claro. Y de vuelta, los niños me parece que son las personas menos preocupadas por estas cosas, o sea, por la Totalmente. parte Sí, como sí. teórica de esto. Sí, sí. Parece- Bueno, de hecho, medio que exhiben en su falta de juicio, exhiben Sí, mucho nuestros tapujos también, ¿no? Como sí. nuestras ficciones, de alguna manera. Pues como en realidad es una ficción No, el ¿por qué le género, o decís que sea, no puede hacer eso? como digo, más allá de que existe una preponderancia de las aptitudes y los comportamientos y las formas de ser, Ujú, hay muchas otras cosas que se le asocian que tienen más que ver con justamente con lo ideológico o con ujú. lo del estatus, etcétera, etcétera, que en realidad esa parte se exhibe mucho más como una ficción en las niñas que no les interesa eso, no les interesa hacer No, un statement político ideológico a la hora de vestirse, etcétera, no. etcétera, ¿no? Entonces está No, y si bueno. el nene quiere transgredir, va a aprender lo que tiene que hacer para transgredir, sea lo que sea. Si tiene papás abiertos, quizás dice, yo voy a ser Sí, sí, re conservador. claro, Sí, re cuadradito. Muy sí, bien. total. Me interesa esto, hablando un poquito de los sexos, géneros, bueno, no tanto orientación sexual, pero sí sexo y género. ¿Qué pensás qué vínculo pensás que hay entre el alza del feminismo, como Ujú, esta ujú. entiendo que hubo muchas olas de feminismo y Sí. muchos movimientos que desconozco, pero bueno, estoy vivenciando ahora como un alza muy zarpado del feminismo. ¿Qué vínculo sentís que hay entre esa potencia que está apareciendo ahora y la potencial como de construcción del macho o de Ujú, construcción del hombre hetero, cis, ujú, etcétera, en cuanto a no solamente a sus orientaciones sexuales, pero también a sus selecciones estéticas, ujú. no sé, modismos, formas de estar, etcétera. Sí. Primero, algo interesante que decías recién de las olas de feminismo es que también hay estudios que había un estudio muy copado que era como los cambios conductuales o de vida que se observan a raíz de las olas de feminismo son muchísimo más prevalentes en mujeres que en hombres. Los hombres suelen ser bastante como mucho menos plásticos, mucho más rígido, parece que es intencional, pero no, mucho más como constante, como que suele haber muchos menos cambios en las cosas. De hecho, por ejemplo, hay más mujeres bisexuales que hombres bisexuales y hay más hombres gay que mujeres gay. O Claro. sea, los hombres suelen distribuirse más en los dos polos y las mujeres quizás tienen más fluidez en eso. Ajá. Entonces es como que son mucho menos susceptibles de cambio, mucho menos eróticamente plásticos que las mujeres. Em, Esto de vuelta, de forma descriptiva, o sea, lo que se observa a través de los años, en parte de esto, decimos, hay cambios sociales, pasa algo en la gente, ¿qué pasa? Sí. Em, Creo que lo que pasa con esto es como lo que te decía a veces de las empresas que usan cosas para vender. O sea, yo creo que los hombres que hoy están, primero la adaptabilidad, o sea, si vos estás viviendo en un contexto en el que hacerte X pregunta o cambiar ciertas cosas o hablar de cierta forma, lo que sea, está premiado Claro. por lo que a los hombres más les importa, perdón, pero es tener sexo, Sí. lo vas a hacer, porque Claro. te va a garantizar lo que vos querés. Claro. Hay un interés muy alto y también yo creo que si hablas en criollo con cualquier grupo de chabones Sí. Sí, sí, cómodamente, entiendo. Mm. es eso. No digo que sea todo hipócrita, porque Mm. no me parece que lo sea, pero hay una parte de la adaptabilidad que siempre está premiada por esto, por la cantidad de oportunidades que tenemos en Claro. general. Sí, 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 sí. Entonces hoy en día se podría decir que está altamente premiado Sí. eso en cierto grupo de mujeres. Claro, pero también sigue siendo algo, me da la sensación, Ujú, bueno, va cambiando, ¿no? Como ujú, se va hibridizando y demás, pero siento que, no sé, que no todas las mujeres, creo que de hecho, y esto es realmente una especulación total, pero digo como, creo que, por ahí me lo puedes confirmar vos, pero el gran volumen de las mujeres
sigue prefiriendo hombres como más bien machitos o no, o eso es algo que ya está como medio fuera de la ¿Qué es mesa. machito? Y quiero decir como el hombre que representa, que te invita, que hace determinadas cosas, que tiene pelos en el cuerpo, que tiene como este carácter o este ánimo más, más activo, como más de acción, ¿no? De control a veces, de sustento, ¿no? Todo bueno, como el arquetipo del hombre tradicional, digamos, ¿no? Siento que si bien hay mujeres hoy que están como también siendo afectadas por estos nuevos prototipos de hombres que están apareciendo Sí. y que por ahí incluso sienten atracción por ellos, siento que tal vez el gran caudal sigue siendo mayormente como... o sea, digo, se está premiando, digamos, la feminidad en el hombre, sí, Sí. pero no sé si a nivel como grueso, y ahí un poco te lo Sí. pregunto, no sé. Es que, a ver, yo he escuchado muchas mujeres también decir eso, ¿no? Como me gusta no sé quién porque cosas que suenan más aprendidas o más conscientemente útiles como este tipo aprendió esto o este tipo tiró esta en tal cosa y decir, pero me gusta este que en realidad no me tendría que gustar. Claro, Y el no digo problema. que, sí, el problema, no digo que eso sea como la posta. Sí. A ver, lo que pasa es esto, es, de vuelta, no tengo como la posta. Yo lo que creo es que hoy en día los medios de comunicación masivos facilitan el hecho de ciertas preguntas de vuelta o ciertos cuestionamientos que quizás hace 15 años no. Sí. Y creo que también es el tema este de las intenciones. Es decir, quizás hace 15 años todos hacíamos cosas que hoy diríamos, che, no da, y no tiene que ver con mala intención, Sí. más bien con una costumbre o con esto, con que nada te lo ponga en pregunta, con que vos Sí. puedas ir haciendo eso y que no pase absolutamente nada, que no haya consecuencias, etc. Entonces creo que sí, que hoy están las preguntas más a mano, entonces mucha más gente está hablando de eso. Pero de vuelta, me parece que hay muchas cosas que tienen que ver con preferencias y uno no elige las preferencias. O sea, si yo te pregunto, ¿qué te atrae de la persona que te atrae? No es algo que vos elegiste. Y muchas veces, como pasa con la homosexualidad, pasa muy a pesar nuestro. ¿Por qué te gusta el que no te da bola? Bueno, no sé. O sea, pero te gusta. Claro, Entonces, claro. como... Claro, vos sí que opera a un nivel ideológico, pero que siempre va a ser más fuerte como esta atracción como más En natural. hombres más que en normal. mujeres, Sí. porque de vuelta hay más plasticidad erótica en mujeres, yo lo vería como sí, una plasticidad que tiene que ver con esto, con... Un tipo lo explicó muy bien, en parte en base a muchos estudios, dice que los hombres son más de como o esto, o esto otro, de que esto me puede excitar y si esto no está, pero está esto, me va bien. Claro, me acomodo. Y las mujeres son tipo más de y. O sea, tiene que Ajá. estar esto y Más esto capas. y esto. Claro. Y si hay uno que no está, ya se baja todo. De hecho, hay un nivel mucho más consciente. Si yo dijera a un grupo de mujeres, chicas, el objetivo de hoy es no tener un orgasmo y si hay cualquier tipo de estimulación o actividad sexual a la que están acostumbradas y ellas no quieren tener un orgasmo, me parece que es mucho más plausible que si le digo a un grupo de chabones, hoy tenés que tener sexo o tenés que estar con tu novia y no tener un orgasmo. Entonces hay una parte quizás más consciente, tanto en la elección como en la no, o sea, en el rechazo de las mujeres que de los Claro, hombres. claro. Y por lo tanto una adaptación de los chabones. Sí, sí, Si vos sí. decís, che, todas las pibas de mi grupo son feministas y Claro. nada, quieren esto, bueno, lo vas a hacer. O sea, Totalmente. en parte por una forma utilitaria, pero eso no quita que no Sí. aprendas algo en el camino. O Porque, sea, porque el hombre, como decías, es un poco intercambiable en ese sentido. O sea, que sus preferencias pueden ser más intercambiables que en el caso de las mujeres que necesitan más, que haya más como puntos. Más requisitos, sí. Más requisitos, totalmente. que aparte Eso- no es algo intencional, porque suena que cuando uno dice esto, dicen, ay, no, bueno, pero hoy en día, sí, hoy en día lo que quieras. Yo no te estoy preguntando lo que querés, sino lo que te atrae. Claro, No, claro. no, o sea, lo más probable es que si vos le preguntás a una pareja hetero, agarramos 100 parejas hetero y le preguntamos, si vos hoy discutiste o si vos ya habías hablado de que después de comer hay que ordenar tal cosa y tu pareja no lo hizo, ¿te lo podés coger igual? Lo más probable es que quizás varias más mujeres te digan que no que hombres te digan que Claro, no. sí, sí, sí. Sí, hay algo también ahí de que la mujer es, en este sentido, la mujer parecería ser el filtro y el hombre es como medio el denominador común, de Sí, alguna manera, ¿no? sí, en todas las especies. Es como que Sí. hay algo también de, bueno, sí, de la práctica sexual también que como que se visibiliza ahí. Pero bueno, está bueno saber esto un poco de diferentes plasticidades que hay como una especie de desplazamiento hoy de la mujer hacia lo masculino y del masculino hacia lo femenino. Es que creo que
A ver, en parte esto de mayores libertades o mayores posibilidades o mayor disponibilidad de información incluso, creo que nos pone en el lugar de decir, bueno, a ver, mi viejo, no sé, la típica, tuvo que salir y hacer esto y mi vieja tuvo que salir y hacer esto y yo puedo hacer lo que yo quiero. Creo que el hacer lo que yo quiero no necesariamente te corre, te ayuda a explorar y quizás a elegir. Claro. Yo creo que a veces la pluralidad de opciones no confunde más de lo que ayuda, eh, pero no porque haya algo que esté bien. Digo, a veces hay gente que le facilita mucho más tener menos opciones y hay gente que no, Sí. y eso depende de la persona. Creo que hoy en día sí esta libertad o el hecho de que haya menos juicios de valor o incluso el hecho de la mayor esperanza de vida y todo te permite quizás jugar un poco más con un montón de cosas, Sí. Incluso las facilidades reproductivas, el hecho de que uno puede pasarse de su prime y tener hijos igual, cosas así, Sí. permiten esto de que uno quizás se pruebe distintas cosas. Comportamientos también. Claro, como con más libertad, pero creo que no hay una cosa biológica o que lleve necesariamente a que bueno, en un futuro todos vamos a ser súper neutros. O sea, creo que hay una Claro. disponibilidad. Es decir, si hoy en día un chabón llora, no es lo mismo que si un chabón lloraba hace 50 años, Claro. en términos de lo que va a encontrarse con del otro lado. Es decir, tanto en términos de padres, amigos, amigas, novia, qué sé yo, hijos, todo. Pero esa sensibilidad que lo hace llorar estaba como implícita en el hombre también, digamos. O sea, obviamente que el hombre puede llorar, quiero decir, pero el hecho de que se acepte más socialmente porque hay más libertades, porque hay menos juicio, etcétera, vos pensás que eso hace que se fomente determinada cosa que antes estaba por ahí menos fomentada, como puede ser la sensibilidad, si asociáramos llorar con sensibilidad, ¿no? Quiero decir. Sí, es que creo que es un tema de posibilidades. O sea, no sé si me animo a decir, no, bueno, los hombres de hoy quieren, desean o necesitan más esto, sino que hoy pueden en más contextos que antes. Claro. Entonces es muy probable que eso ocurra porque existe la libertad de hacerlo. Entonces más gente de la que lo hacía antes lo va a hacer porque puede hacer algo que quizás ya quería. Claro. No sé en términos de números dónde nos pone eso de decir, bueno, entonces ahora las mujeres van a hacer más esto que esto otro, Claro. o los hombres van a hacer más esto que esto otro. Y también hay algo de la elección de pareja que pesa muchísimo. Las mujeres suelen estar y elegir parejas que en términos de educación y de sueldo están igual o mejor que ellas. Entonces, a medida que las mujeres van ganando más y se van educando más, se les complica muchísimo más la elección de pareja. Y esto tiene que ver con algo descriptivo, no con algo de elección consciente tampoco. Claro. Entonces, no sé, hay un montón de cosas que vos decís, sí, hoy hay más lugar para esto, pero si vos haces esto tenés menos chances de o tenés más chances de. Claro. Sí, porque te salí del status quo también. Claro, exacto. Estaba saliendo un poco de la norma. Sentí que hay un estigma más grande a nivel social. Esto, de vuelta, opinión. Ajá. No es como la posta de nada. Sentí que hay un estigma mayor para con la homosexualidad masculina que con la femenina. ¿Cuál es tu percepción de estos dos escenarios y por qué sentís que...? Yo le he preguntado, como te decía en la pregunta esta, como le he preguntado a mujeres incluso, qué les parecía más atractivo o menos feo, si querés. O Pero lo que sea. ¿eso se lo preguntaste en términos de que las excita o si están caminando por la calle? Eso es lo que te quería preguntar de esa pregunta. Bueno, un poco poner que te topás con esa Sí. situación medio inesperadamente, digamos, no es que si fuiste a buscarlo claramente como que, bueno, hay cierta afinidad tuya de ese tipo de escenas, ¿no? Pero si realmente estás en la calle, por ejemplo, y, Sí. y encontrás a dos chicos chapando o dos chicas chapando, incluso mujeres me han dicho que le daba como más cosa o le costaba un poco más la imagen de dos chicos chapando que de dos chicas chapando, ¿no? Sí. ¿Qué sentís de qué habla eso? O si es que habla Sí. de algo. O sea, también la diferencia de la moral y la atracción, porque yo puedo decir esto está mal y agarrarme todo un justificativo moral de eso y otra cosa es tipo qué me atrae o qué me genera asco. Las Claro. mujeres tienen un umbral de asco más alto que los hombres, igual los hombres suelen ser más binarios en su atracción, entonces como que Claro. por eso a cualquier chabón le preguntás si ver a dos mujeres o dos hombres también te va a decir dos mujeres. Creo que también hay un nivel de aceptación en parte de que es algo que suele ser algo que está bastante más sexualizado que dos hombres. Dos hombres Claro. solo le gusta a dos hombres, dos mujeres, y tenés un montón de mujeres que te dicen miro porno lésbico porque es más tranqui, me gusta más. Los hombres miran porno lésbico, es la categoría más buscada en todos los países, en la mayoría de países. Claro, sí, ahí está la plasticidad extra que tienen las mujeres, quiero decir. Claro. Ahí por ahí hace que termine decantando hacia que más personas, sean mujeres o hombres, les va a gustar dos mujeres que
dos hombres. Y ¿no? claro, y Chapas, ¿no? también si sos mujer, o sea, o te gustan las mujeres o te gustan los hombres, pero los hombres gay están totalmente fuera de tu radar. Claro. Entonces, como no sé hasta qué punto juega un poco el hecho de atracción, también el hecho de esto de quizás molestia, no molestia de que te moleste que existan, sino quizás Sí, lo ves que y te da un poco de cosa. no te atrae o te repele O también. te repele, puede pasar. exacto. Y por eso te digo, hay una parte que es estigma y otra parte que es atracción, y creo que en el estigma a veces se juega un poco más el hecho de la intencionalidad. O sea, si yo crecí Claro. en una familia conservadora o digo, esto está mal porque la Biblia o por lo que sea, ya hay no sé si necesariamente intencionalidad, porque uno puede crecer en un lugar así, pero como un hecho más moral que no tiene tanto que ver con umbrales de asco o con umbrales de atracción o con Claro. umbrales de cosas que se pueden quizás medir más en un Claro. laboratorio, de decir, bueno, ¿qué pasa con esto? E hipotetizar. Claro, ahí está la diferencia que vos hacías entre la reacción y el juicio que hacemos después de la reacción, ¿no? Sí, Y la tercera parte sería como el desprendimiento de ese juicio, ¿no? Porque digo, como la reacción es algo físico, sí, después viene como el juicio que viene muy condicionado por la ideología sí. no sé, de tu gente, de tu padre, madre, lo que sea. Y después está como tratar de ver más allá de eso, ¿no? Porque viene como la sanción, viene como algo físico, después la sanción, y después vendría como che, pará, hacerte consciente de esa sanción que estás ejerciendo, ¿no? Sí, 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 porque también es eso, si yo veo algo que me llama la atención simplemente muchas veces es porque no estoy acostumbrada a verlo. Sí. Pasa cuando uno ve pelos en una revista o celulitis en una revista de mujeres que uno no está acostumbrado a ver eso y te llama la atención y obviamente todo lo que se escapa de la norma solemos como decir que no, en parte porque si no, no estaríamos vivos. O sea, si nosotros todo nos da curiosidad y nos acercamos de todo lo que es diferente, estaríamos todos muertos, ¿no? Tipo, entonces sirve un poco. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, eso, ¿no? Si yo digo, ay, qué mal, porque no estoy acostumbrada a verlo, después es como decir, bueno, no sé, pasa con el racismo también. Si yo digo, Claro. esta persona tiene otro color de piel y automáticamente eso digo, no, bueno, entonces está mal, ahí es como, bueno, no, para esto que decís, desprenderse de, no, che, no tiene nada que ver. Claro. Es que te llamó la atención porque no estás acostumbrado Total. a verlo. Total. Sí, sí, y a veces esa reacción, cuando no está consciente, lleva a la confrontación o al conflicto, qué sé yo, que a veces es medio necesario incluso para darse cuenta de que en realidad era una construcción, digamos, Sí. o era una pantalla con la que estabas viendo las cosas, bueno, que a veces es necesario como medio cierta violencia para romper un prejuicio porque están muy fuertemente instalados, ¿no? Entonces a veces no es tan fácil. Sí. Este, Lo ves en niños también. Los niños miran lo diferente, sin juicio. Lo miran nomás. Porque llama la atención. Sí, total. Son más como aventureros en un Sí. punto.